tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Una vez más estamos a través de este canal para que usted sea, bueno, parte del mismo, escuchando clases basadas en la palabra de Dios. Si le gusta, compártalo, por favor, cada clase. Comparta usted la liga de este canal para que podamos seguir ofreciendo estas hermosas enseñanzas a través de las Sagradas Escrituras, porque todo está basado en la palabra de Dios, en la Biblia. Y vamos a darle gracias a Dios para continuar con esta serie, El llamado de la mujer a la oración. Ahora vamos por el capítulo número 6. Te doy gracias, Señor, porque nos da la oportunidad una vez más de poder estar compartiendo de tu palabra a través de estas clases. Yo te pido, Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo provoque en las personas que lo vean ese amor hacia ti, de quererte buscar, de querer tener una relación más y más contigo, Señor. Gracias de veras por esta oportunidad que me das a mí, por la vida, por la salud, Señor, que pues no merecemos nada, sin embargo tú nos das tanto. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta clase impacte muchos, pero muchos corazones, como es el propósito de subir estas enseñanzas aquí en este canal de Norim, para que pues este canal sea compartido con mucha y mucha mujer, hombres también lo ven, que sean impactados por tu palabra. Lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú preparas los corazones y los transformas. Amén y amén. Bueno, vamos al capítulo número 6 y vamos a hablar ahora de lo que es la preocupación. Preocupación. Te estás ocupando de algo que ni siquiera sabes si va o no va a ocurrir. La preocupación es uno de los síntomas más comunes que hoy en día estamos padeciendo todos los seres humanos. Y bueno, nos preocupamos por cualquier cosa. Cuando menos lo pensamos, ya estamos sufriendo de estrés, que ahora ya es la palabra de moda. Ya te está arruinando allí ya tu día a día. Te enfermas del colitis, o sea, el estómago, de la migraña y otras afectaciones. Hay gente que por la preocupación le han dado hasta infartos. Cuidado con eso. Te puedes subir la presión arterial cuando estás muy preocupada o muy preocupado por algo. Y muchas veces, repito, son cosas que ni siquiera van a pasar o que ni siquiera han pasado. Nos preocupan los problemas de todo mundo, de amigos, de la casa, de aquí, de allá, y queremos resolver todo. Nosotros no resolvemos absolutamente nada, y más cuando ya estamos en Cristo, nosotros estamos dependiendo de Dios. Dios nos dice más de 300 veces en el Nuevo Testamento que no debemos preocuparnos. Una de ellas se encuentra en Filipenses 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Cuánto trabajo nos cuesta darle gracias a Dios? No nada más por lo bueno, sino hasta por las pruebas que estamos pasando, deberíamos de darle gracias, ¿verdad? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios, a través de su Hijo amado, nos vino a dar paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz que nosotros comprendamos, es una paz que proviene única y exclusivamente de Dios. Estos versículos nos pueden ayudar a romper con ese hábito de la preocupación y sus efectos devastadores. Necesitamos llevar esas preocupaciones al único que puede ayudarnos a cumplir con nuestras responsabilidades y al único que nos dará la fuerza, la sabiduría y la gracia para vivir plenamente bajo su gobierno y su buena voluntad. Nosotros tenemos que estar bien entendidas, bien entendidos, sobre todo cuando estamos en un caminar en Cristo, que ya nos congregamos, que ya leemos la palabra. Tenemos que estar bien convencidos y convencidas de que Dios nos habla a través de la Biblia y nosotros tenemos que prestar mucha atención a lo que Dios nos dice, ¿verdad? Nosotros debemos de ocuparnos más bien de administrar con toda sabiduría todo lo que Dios nos ha dado hasta este momento. Sin embargo, también es claro al decirnos que no debemos preocuparnos por nada, porque ni usted ni yo podemos cambiar absolutamente nada. Dice la palabra que no le podemos agregar
ni siquiera un codo a nuestra estatura. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer nada. Yo ahorita le estaba comentando a una mujercita que estaba sufriendo mucho porque veía sufrir a su hijo por la muerte de su nieto, o sea, del nieto de esta mujer, hijo de su hijo. Muchacho joven que perdió la vida en un accidente de motocicleta. Y yo, pues, entendí cuál es el dolor hasta cierto punto que está viviendo este hombre por la pérdida de su hijo, ¿verdad? Porque yo lo viví en carne propia. Y yo le comentaba a esta señora que conforme ella vaya buscando de la perfecta voluntad de Dios, Dios se va a ir revelando en la vida de ella para que ella pueda hacer luz para su hijo, que está ahorita, tiene que vivir su duelo, está viviendo su duelo. El muchacho tiene menos de un año, ¿verdad? Que tuvo ese accidente. Entonces yo le comentaba, porque ella con desesperación me decía, ay, ojalá que se le pudiera ayudar. Le digo, mire, usted ni se preocupe, porque el único que puede ayudarnos, yo se lo digo por experiencia propia, el único que nos puede ayudar a salir de este y de otras situaciones, por más difíciles que éstas sean, es Dios. Es el único que puede hacer. Nosotros no podemos hacer humanamente nada. Aquí podemos nosotros hablarles de la palabra de Dios, de nuestras propias experiencias, como en mi caso, yo le pudiera compartir al hombre, ¿verdad? Mire, yo también y todo, pero no quiere decir que estemos sintiendo lo mismo. Es un dolor similar completamente, pero cada quien siente a su manera porque somos diferentes. Pero sí le puedo decir con todo conocimiento que Dios es muchísimo más grande que cualquier sufrimiento o prueba que tengamos en este mundo. Así que no nos queda hacer nosotros en nuestras fuerzas nada, sino dejarle a Dios todo, orar, porque alguien por ahí se acerque, alguien que le pueda ministrar, alguien que le pueda dar la palabra de Dios a esa persona y que esa persona tenga la disposición también de recibir la palabra de Dios en su corazón. O sea, en pocas palabras, nosotros tenemos que orar, como este caso que le estoy oponiendo, tenemos que orar nosotros porque el Espíritu Santo haga su trabajo, su obra perfecta y siempre la va a hacer. Traernos a convicción de pecado, justicia y juicio, pero también nos trae la paz cuando estamos viviendo ese tipo de situaciones. La palabra de Dios es clara bastante al instruirnos que debemos de prestar atención a nuestras responsabilidades, a nuestra familia y ocuparnos de administrar con sabiduría todo lo que poseemos. Sin embargo, también es claro al decirnos que no debemos de preocuparnos. Esto se lo estoy repitiendo una vez más para que no se nos olvide, no debemos de preocuparnos por nada. En esta carta que escribió el apóstol Pablo a los filipenses, podemos encontrar muchas causas de preocupación que enfrentaron. En primer lugar, déjeme platicarle un poquito de contexto. Los filipenses tenían problemas con sus enemigos en su lucha por la fe del Evangelio. Esto lo podemos ver en Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28. Vamos a leerlo. No le voy a dar nada más la referencia. Vamos a leerlo para que usted sepa. Filipenses 1, aquí lo vamos a buscar rápidamente para que esté bien claro lo que dice Dios en su palabra. Filipenses 1, aquí lo tengo, versículos 27 y 28. Aquí dice, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que yo vaya a verlos, les decía el apóstol Pablo, o que esté ausente. Oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas por ustedes de salvación, y esto proviene, o sea, y esto de Dios. ¿Qué les estaba diciendo aquí el apóstol Pablo? Ustedes ni se esfuercen en estar peleando con nadie. Ustedes, los que creen en lo mismo, estén en una sola unidad. Y ya lo demás, los que quieren hacer todo lo contrario, bueno, eso ya va a ser perdición de ellos. O los que se oponen, o los que te intimidan, etcétera. Ellos ya van a tener que rendirles cuentas a Dios. Pues, o sea, volvemos otra vez a lo mismo que yo te comento. Hay cosas, o sea, las cosas no las podemos resolver, no nada más ciertas cosas, nada aquí en este mundo podemos resolver.
sino es por la intervención de Dios. ¿Ok? Entonces ya leímos aquí que ellos tenían problemas, que porque estaban predicando el evangelio y a lo mejor unos sí lo recibían a la manera que ellos se los predicaban y otros no. Total que era una contienda, hasta incluso dentro de ellos mismos, ¿sí? Por eso es que le acabo de mencionar esto. Y usted lo puede leer allí todo el capítulo en su casita. Esto amenazaba su gozo en el Señor, lo podemos ver, y su fortaleza para la batalla. Pablo, el hombre que les escribe esta carta, este consejo a los filipenses, se encontraba encarcelado. O sea, no estaba en Acapulco, no estaba en Turquía, en las playas, no, no, no. Estaba encarcelado y en espera de saber si iba a vivir o morir. Él no sabía, estaba en una situación por demás difícil, muy estresante, ahora es la palabra de moda. Y Pablo, sin embargo, pues también tenía una enfermedad física, porque lo podemos ver en la segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7. Él tenía un problema en los ojos, ¿verdad? No sabemos cuál era el problema que tenía en los ojos, sin embargo, algunas de las citas bíblicas lo menciona, ¿verdad? Vamos a buscar 12, segunda de Corintios 12, 17. Vamos a buscar para comentar sobre este padecimiento que posiblemente estuviera padeciendo el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, ¿qué dijimos? A ver, porque estoy viendo, permítame, ahí voy a buscarla inmediatamente, más rápido que. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7. Perfecto, vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Segunda de Corintios 12, aquí está, verso 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltaran desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Muchos comentaristas bíblicos han dicho que posiblemente él tenía un problema en la vista, porque algunas referencias también bíblicas dicen que algunos le decían, yo pudiera dar mis ojos por ti. O sea, se comenta eso. Entonces él estaba encarcelado, estaba y con la incertidumbre, no sabía si iba a vivir o iba a morir y además enfermo. Escribiendo desde su propia vida en problemas, el apóstol Pablo les da esto que le acabo yo de mencionar, ese mandamiento a sus amigos en Filipos. Y a ti y a mí hoy nos queda este legado, esta herencia. No se inquieten por nada, por nada. Estas 5 palabras expresadas del corazón de Dios y manifiestas por medio de su siervo Pablo dejan muy claro que Dios nos manda a no preocuparnos. Ahora la pregunta es, ¿cómo le hago para no preocuparme? O sea, al final de cuentas, pues soy un ser humano, ¿verdad? Bueno, Dios se anticipó a tu deseo de dejar de preocuparte y a tu necesidad de escapar del daño físico, emocional y mental que te puede ocasionar el estar preocupado. Y la respuesta a esta pregunta es la oración. Vacía tu corazón, tu alma a esto. Ahí vacía tu corazón en esa intimidad, en esa oración expresada al Padre. Ahí vas a dejar todos esos problemas en sus manos. Dios nos enseña a presentar nuestras peticiones a Él. Es cierto que la vida pues es difícil y enfrentamos problemas cada momento de nuestras vidas. Y la preocupación es una tendencia natural. Pero nosotros, los que ya creímos en su palabra, los que somos sus hijos porque recibimos a Jesús, nosotros no podemos vivir de acuerdo a lo que la tendencia humana hace, ¿sí? Nuestra fe y confianza tienen que estar puestas siempre
en nuestro Dios Todopoderoso, quien es fiel, es bondadoso y lleno de misericordia y que nos tiene en estos tiempos viviendo por gracia. Así que cuando algo te preocupe mucho, ora, sabiendo que Dios te está escuchando y que va a contestar tu oración. Ah, ojo, una cosa muy importante. Sí, hay que pedir y no preocuparnos, o podemos preocuparnos porque no pedimos. La decisión es nuestra. Otra cosa, si tú vas a orar porque tienes mucha necesidad, porque quieres un milagro de Dios, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te muestre muy bien tu corazón, porque muchas veces estamos con una necesidad muy grande en nuestro espíritu. Queremos que la respuesta de Dios inmediata. Pero se nos ha olvidado que por allí hay unos obstáculos muy grandes que están dentro de nuestro corazón y que nosotros los estamos albergando, los estamos abrazando, como lo es el resentimiento. Si tú tienes un resentimiento para alguien allí muy dentro de tu corazón, es mejor que le pidas al Espíritu Santo antes de entrar en esa comunión a través de la oración con Dios, que te lo muestre. Hay cosas tan tremendas, tan sutiles, que no nos damos cuenta que todavía están allí. Yo acabo de vivir ciertas cosas. Yo lo comenté con mujeres hermosas, hijas de Dios. Yo lo comenté porque es bueno. Este tipo de experiencias, comentarlas con la gente que creen lo mismo que yo, que está en camino como yo. Es gente que ama a Dios como tú. O sea, qué bonito, ¿verdad? Porque es gente que te escucha y que te va a dar una palabra también basada en la palabra de Dios. Muchas veces traemos nosotros muchas inquietudes en nuestro corazón, producto de una vida pasada. Y yo estoy hablando de un testimonio personal, ¿sí? Yo no quiero que nada estorbe mi oración. Y quiero que sepan que muchas veces, como somos los seres humanos, se nos olvidan las cosas o a veces no queremos recordarlas o ya pensamos que, pues no, ya es parte del pasado, ya no tienen sentido. Hay cosas que están también disfrazadas dentro de nuestro corazón que no nos damos cuenta que todavía están. Y yo te lo voy a contar así a grosso modo, rápidamente. Hasta en cosas muy así, muy especiales, muy normales, por decirles de alguna manera, que pasan en tu vida, Dios te habla. Yo fui con una persona muy linda, una compañera de trabajo a su casa y platicando, batallé al principio, increíble, yo conozco esta ciudad muy bien, según yo, ¿verdad? Pero esa dirección de ella, aun y cuando no estaba complicada, créanme lo que a mí se me hizo muy complicada. Oye, ¿y dónde? ¿Y por dónde? Y dime, ¿y qué es? Sí, sí, o sea, que se me complicó. Ah, dije, bueno, pues ni modo. Llegó a su casa. Jamás, ni por mi mente pasó de que yo fuera a experimentar algo. Porque no, ella apenas está empezando a escuchar de la palabra de Dios. Es una mujer muy hermosa, de una manera natural, etcétera. Y empezar a platicar con ella me confrontó de su situación. Por ejemplo, yo le comenté, me dijo, mira, ella ya me había dicho que le había puesto un piso nuevo allí a su casa. Le dije, qué bonito te quedó tu piso. Y ya empezamos a platicar y le dije, ¿cuánto hace que compraste tu casa? No, dijo, fue un regalo que mi padre me hizo, pero ella se le llenó su cara de luz mientras ella estaba platicando. Dijo, fue un regalo de mi padre. Dijo, fuimos 8 hermanos y mi padre nos dejó a cada uno, él se preocupó por dejarnos nuestra casa. Y a mí me impactó eso tanto, dirás tú, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Déjame decirte un poquito de mi contexto. A mí se me hizo algo tan maravilloso de parte de ella, de que como un padre, que cómo pudieran existir ese tipo de padres, porque yo no tuve la presencia de un padre que se preocupara por mí.
Sí, sí me doy a entender. O sea, aun y cuando soy una persona que ama a Dios y que lo está buscando y que quiero cambiar y que quiero que cada día el Señor restaure más y más y más y más mi vida, yo sinceramente sentí como que mi corazón se estrujó cuando ella me dijo eso. No, dijo, mi padre, Norma. Dije, qué maravilla, qué hombre tan responsable. ¿Qué fue lo que pasó aquí conmigo? Que esa situación Dios la usó para confrontar algo que yo todavía quizá dentro de mi corazón no le he perdonado al hombre a mi padre biológico. A lo mejor yo decía que sí, pero todavía hay algo, ¿verdad? Hay algo que todavía estaba en mi corazón y a lo mejor contra Dios mismo, ¿por qué no? Decimos, oye Dios, ¿por qué permitiste esto? O sea, aun y cuando tú conozcas mucho de la palabra, tú puedes llegar a cuestionar a Dios, porque eso Él lo sabe. Somos humanos, claro que lo vas a hacer con reverencia, con respeto, porque Él es Dios, no es igual que nosotros. Pero si le haces preguntas, dije, Dios, bueno, y en mí nadie se preocupó, Señor. O sea, entra como un sentimiento de víctima y cuando no debemos, nosotros no somos víctimas. Yo dije, no, 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 yo no soy víctima, no lo acepto. Pero sí hubo algo que me estrujó el corazón. Fíjate cómo Dios, era la primera vez que yo iba a esa casa con mi amiga. Mi amiga nada tiene que ver, ella no sabe nada, ni se imagina, no sabe, si no sabía ni yo. Ya después mi mente empezó allí en ese momento a pensar, dije, bueno, ¿cómo con ella sí, cómo yo no? ¿Sí sabes cómo? O sea, la clásica lucha de toda la vida. ¿Cómo yo todavía no tengo esto y a mí nadie me dejó esto y todavía no así y asá? Dije, Señor, yo te pido perdón y perdono a mi padre. Sí lo conocí, sí, no fue mucho lo que conviví en su casa, en la casa de él, pero con una familia maravillosa por parte de una tía, unas primas maravillosas que yo las bendigo. Pero había yo creo que algo todavía en mi corazón, sí, que yo no tengo por qué estar culpando a nada ni a nadie. Esto ya fue porque fue, ¿no? Hay veces que nosotros no tenemos control en lo que nuestros padres hacen, porque no lo tenemos. Hay veces, o mejor dicho, siempre. Nosotros no tenemos control en lo que nuestros padres decidieron. Y yo le doy gracias a Dios porque me llevó a esa casa de mi amiga para algo tan simple como estar ahí con ella, conversando, bla, bla, bla. Pero me llevó con un propósito. Al principio esa oposición, se me complicaba porque le comento yo a estas dos mujeres con las cuales estaba yo platicando, mujeres del grupo al cual pertenecemos, y yo les digo, es que Dios me estaba metiendo espiritualmente a ese lugar, a esa casa, donde se vive, se respira una esencia que un hombre con responsabilidad dejó sus frutos para su hija. ¿Sí me explico? Un hombre responsable, si conoció o no conoció al Señor, yo lo desconozco, no sé nada. Lo único que sé es que mi espíritu se iba a impactar al momento de entrar a un lugar. A lo mejor he entrado en otras ocasiones a muchos lugares similares, pero ese fue el lugar y el momento en que Dios decidió para mí, para tratar algo que todavía estaba yo aguardando. Y yo estoy pidiendo milagros, y estoy pidiendo la intervención de Dios, pero si Dios no te saca eso que te estorba, no va a haber nada. Porque hay que recordar que Dios es un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios que no tiene nada que ver con nuestra humanidad pecaminosa, ¿verdad? Entonces yo le estoy pidiendo a Dios y lo puedo hacer delante de usted. Con mucho gusto lo hago. No tengo ningún problema en compartir mi propio testimonio, mi propia vida y decirle, yo lo pongo a usted como testigo. Puse a mis queridas amigas y hermanas de la fe, les dije, ustedes son testigas de lo que yo estoy diciendo y ustedes también. Yo le pido perdón a Dios si yo en algún momento le he reclamado, no he estado de acuerdo con su decisión y también yo perdono a mi padre. Me suelto de él porque él ya no está ni vivo. Yo no tengo absolutamente nada ni que juzgarlo ni que deshonrar a mis padres, ¿sí? Ni juzgarlos tampoco. Yo me quiero sentir libre de todo ese tipo de sentimientos y emociones que me puedan estar estorbando para yo ver la grandeza de Dios, que Él ha sido tan bueno conmigo.
Simplemente Él nos saca del muladar, del basurero nos saca y nos da una oportunidad de ser personas diferentes. Todo eso te puede llegar a estorbar para tu oración completa y entregada a un Dios que es perfecto, a un Dios que es santo. Santo quiere decir apartado. Dios no es igual que tú y que yo. Entonces, yo, ¿qué fue lo que aprendí? Créemelo, primera vez que iba a la casa de esta muchacha, gracias a Dios por esa confrontación espiritual, porque mientras ella estaba allí platicando y todo, yo estaba pensando, y como a mí no, y por qué a mí no, y Dios, ¿por qué tú? Y él me decía en mi mente, era una lucha que yo estaba sosteniendo, Dios me decía, pero tú me tienes a mí, tú me tienes a mí, yo no muero, el padre de ella ya no está, yo estoy contigo porque yo soy eterno. Entonces, las cosas que nos preocupan hoy en día, a mí me preocupan, pero yo ya estoy aprendiendo a decirle a Dios, Señor, tú sabes de lo que yo tengo necesidad. Aquí está en tus manos. Aquí está en tus manos mis preocupaciones. Y bueno, espero que esto lo consideres tú. Otra de las cosas que nos va a ayudar mucho, ya sabes, el perdón, el perdonar a las personas que nos ofendieron, el pedir perdón, el soltar, desatarte de esas personas que dices tú, bueno, yo no tengo por qué estar atada, ¿verdad? Resentida, no, para nada. Al contrario, nuestro corazón tiene que estar como una tierra fértil, lista para recibir las bendiciones de Dios y que en su momento den sus frutos. Otra cosa que nos va a ayudar mucho es la alabanza y la gratitud. Ser agradecidos con Dios. Y la acción de gracias acompañan la verdadera oración. ¿Sí? Tú puedes poner una alabanza y gracias te doy, Señor, en esta hora, gracias te doy porque has escuchado mi lamento y lo has cambiado en baile. O sea, podemos alabar a Dios y decirle gracias, Señor. Porque aún en medio de la tristeza más fuerte, del problema más tremendo, tú estás con nosotros. Gracias. Gracias, amado Dios. ¿Verdad? Un corazón agradecido que se concentra en el poder soberano de Dios sobre todas las cosas y sus propósitos, no puede preocuparse. Tampoco puede preocuparse un corazón que confía y descansa sabiendo que Dios hace que todas las cosas a los que lo amamos nos ayuden a bien. Romanos 8, 28 y 29. Vamos a leerlo para no estar allí. No, pues creo que así dice, aunque te lo sepas de memoria, estamos en el estudio y podemos verlo sin ningún problema. Dice Romanos 8, 28 y 29. A mí este capítulo está maravilloso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué maravilla decir, Cristo no nada más es mi Abba Padre, Cristo es mi hermano, mi padre, mi amigo. Qué maravilloso el poder hablar con esta precisión de lo que Dios representa en nuestra vida. Cuando tú y yo somos obedientes al llamado de Dios de no preocuparnos por nada y somos fieles en la oración, la paz de Dios viene a nuestro rescate y cuidará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Al igual que un soldado, ¿verdad? La paz de Dios guarda tu corazón y tu mente de todo temor. Las preocupaciones, las tensiones, las inquietudes fuera, tienen que salir de nuestra vida. De esta manera, la batalla de preocupaciones está ganada. Mira, cuando estamos preocupados podemos llegar a sentirnos abrumados,
Cuando los problemas salen fuera del control y sientes que estás experimentando una crisis, siempre puedes acudir a Dios porque Él es tu refugio y tu fortaleza. Dice un salmo, torre fuerte es el nombre de Jehová, y a Él correrá el justo. ¿Quién es justo? Justo es aquel que tiene a Cristo en su corazón como único y suficiente Salvador, que ha puesto toda su confianza en Él y que aun y cuando las cosas no salgan como nosotros las queremos, Dios siempre tiene el control de nuestras cosas, de nuestra vida, de nuestra familia, de todo. Nosotros podemos estar experimentando muchos problemas, pero Él es nuestro refugio. Dios nos ha provisto dos fuentes espléndidas para enderezar una situación crucial. ¿Qué es lo que tenemos como primera referencia? La Biblia, que es la guía de Dios para resolver todos los asuntos de la vida y los problemas. Segunda de Pedro 1, versículo 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, o sea, la Biblia. En segundo lugar, lo que estamos hablando, lo que hemos venido hablando en esta serie, la oración. Podemos buscar el corazón y la mente de Dios en toda situación difícil y su Espíritu Santo nos ayuda. Por eso le decía que Romanos 8 es maravilloso. Lea los versículos 26 y 28. Usted lea todo el capítulo de Romanos, el 8, pero yo le voy a dar ahorita lectura a los dos versículos 26 y 28, aunque ya anteriormente había leído el 28 y el 29. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades o en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Qué maravillosas promesas Dios nos deja en su palabra, ¿verdad? Dios mismo nos ayuda y es nuestra esperanza. Su Espíritu Santo viene a nuestro rescate en todas y cada una de las dificultades que usted y yo atravesamos en este mundo. Él nos ministra extendiendo su mano de ayuda e intercede ante Dios a nuestro favor. ¿Qué hay que hacer cuando nosotros nos encontramos en una adversidad abrumadora? Da lo mejor de ti. Tal vez tu corazón te dice, me duele mucho, ya no aguanto. Recuerda que somos humanos, te lo dije anteriormente, es normal sentirnos así. Primera de Corintios 10, versículo 13. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a verlo, analizarlo. Estamos leyendo la palabra del Señor, capítulo 10, versículo 13, si es correcto. Dice, no, eso es la preeminencia del amor. Te digo, bueno, vamos a ver, vamos a buscarle aquí de nuevo cuenta. 1 Corintios 10:13, 10:13. Sí, ya. Vamos a buscarlo para leerlo. Yo le puedo dar nomás la referencia, pero no. A mí me gusta leer la referencia bíblica aquí con ustedes. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará de ser, no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Híjole, qué bonito. A veces nos podemos llegar a sentir que ya no podemos más, sin embargo Dios no nos va a dar cosas que usted y yo de plano no podamos resistir. Qué bueno es Dios. O sea, esto no significa que no seas espiritual al enfrentar luchas en tus sentimientos. Sin embargo, asegúrate de esforzarte en tu oración. Adora y alaba a Dior por quien Él es.
y por lo que ha hecho por ti. Dices tú, estoy viviendo una prueba ahorita muy difícil. ¿Qué le puedo agradecer a Dios? Acuérdate de las victorias pasadas. Dale gracias porque Él ha tenido cuidado contigo y Él nos ha dado victorias. Dios es bueno. Se anticipó a nuestras necesidades e incluso a nuestra incapacidad de orar en medio de la angustia. Para esos momentos difíciles Dios ha provisto la compañía y ayuda de nuestro Paracletos divino, del Espíritu Santo. Y esto hace posible el poder nosotros responder a este llamado a la oración, aun cuando estemos caídos, abrumados, pero no rendidos, y no podemos decir, no se puede. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:30 al 34, por eso le comento, mejor léalo todo el capítulo, pero yo le voy a leer. Romanos 8:30 al 34, 4 versículos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿A quienes Dios ha elegido para sí? Nadie nos puede acusar, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Allí está el Señor Jesucristo intercediendo por ti, por mí. Él ya vivió todas las penurias en este mundo y más todavía porque Él sufrió mucho en una cruz. Él era inocente, Él no debía absolutamente nada. Tú y yo sí debemos cosas, pero aún así Dios es bueno y su infinita misericordia es para siempre. Él es un Dios de oportunidades y Él nos ama y nos dice, yo aquí estoy a la puerta, yo toco y si tú abres, yo entro, dice Apocalipsis, y ceno contigo, nos dice Jesús. Así que cuando estés angustiado, ora. Cuando estés abatido, abatida, ora. Cuando estés desconcertada, ora. Y cuando estés abrumada, abrumado, ora. El Padre Celestial, tu Padre, sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Así que pide en oración y con fe. Jeremías 17, versículos 7 al 8, se los voy a leer. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Recuerdas tú aquella historia donde Jesús llega a un pozo de agua donde una mujer samaritana llega también allí a cargar su cántaro? Jesús le dijo, si tú probaras de estas aguas, ya nunca más tendrías sed. La sabiduría que tú y yo, lo que estamos aquí hablando en Jeremías 17, versículos 7 y 8, de que somos como árboles plantados, ¿verdaderamente eres tú como un árbol plantado? Si tú y yo somos un árbol plantado, nosotros tenemos que estar succionando del agua de vida, que es Cristo, ¿sí? Jesús se lo dijo a la mujer samaritana. Esa mujer estaba viviendo en una sequedad, había tenido 5 maridos y con el que vivía no era su esposo. Se lo dijo Jesús, bien has dicho, que con el que estás no es tu esposo. 6 hombres habían, bueno, al menos de los que comenta la Biblia, había tenido esta mujer. Y fíjate el número perfecto, el 7, Cristo llega y ese hombre llega a su encuentro de esta mujer en medio de sequedad. El número 7, el cumplimiento de Dios, la perfección. ¿Ya viste esa porción de la palabra de la mujer samaritana? Ella tenía sed, pero de esa sed espiritual que tú y yo tenemos. Nosotros tenemos esa necesidad de estar
de estar quitándonos esa sed espiritual de las aguas que corren a través de Jesús, nuestra vida. Y cuando nosotros estemos en medio de la prueba, yo te lo digo porque a mí me ha tocado algunas cosas difíciles. Yo creo que de todo, yo lo único que puedo decirte es que la pérdida de un hijo, al menos en mí, fue una cosa muy fuerte, muy difícil, que no quisiera que nadie lo pasara. Y sin embargo, estuve como un árbol plantado con esas aguas. Si no, yo no estuviera aquí. Sí, yo te lo digo con todo el corazón. El Señor te bendiga y considéralo, por favor. Guárdalo en tu corazón y que Dios te bendiga, y hay que hacer oración. Eres un árbol plantado en aguas que es Cristo. El Espíritu Santo te da esa, esa paz, te da esa victoria. Hay cosas que recordamos, sí, pero ya no lo recordamos con una carga emocional. Lo recordamos porque somos humanos y porque estamos aquí en este mundo todavía navegando. Pero los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Y si estamos caminando de la mano con Él, Él va a hacer grandes maravillas, renovándonos, transformándonos a imagen y semejanza de su Hijo Jesús. Dios te guarde.